Cuando todo terminó, lo primero que noté fue el silencio. El tipo de silencio que te retumba en los oídos, como si el aire se hubiera espesado y se hubiera detenido por completo. El tráfico de la ciudad, los gritos, el sonido del viento entre los edificios, todo había desaparecido. Solo quedaba un eco sordo, algo tan denso que parecía poder masticarse. No se sentía como un vacío, se sentía como una presencia, algo que te aplasta el pecho sin que puedas hacer nada al respecto. No sé cuántos días han pasado desde que comenzó todo. Mi reloj dejó de funcionar hace ya un buen tiempo, y mi teléfono móvil murió la misma mañana en que las luces de la ciudad se apagaron. No había noticias, no había señales de radio. Solo la quietud, como si el mundo hubiera sido tragado por algún agujero negro, y lo único que quedaba era yo y la espesa oscuridad que se iba apoderando de todo. Me llamo Tomás, y era alguien normal antes de que todo esto ocurriera. Un tipo que tenía un trabajo en una oficina, una rutina aburrida y nada de relevancia en la vida. No soy un héroe. No soy alguien destinado a salvar el mundo ni nada por el estilo. De hecho, ni siquiera me considero un sobreviviente. Ahora, solo soy un hombre que camina por las ruinas de una ciudad vacía, preguntándose por qué sigue respirando cuando todos los demás ya se han ido. El virus llegó de repente. Nadie lo vio venir, ni siquiera en los informes que comenzaron a aparecer en las redes sociales. La gente pensaba que era solo otro brote de gripe, una especie de paranoia colectiva. Y entonces, un día, la gente comenzó a cambiar. No fue inmediato. El primer caso fue un accidente, una persona infectada que se escapó del aislamiento. Luego fueron cientos, luego miles. Parecía que el mundo entero estaba cayendo a pedazos. Y yo, bueno, yo era uno de los que se salvó. Pero no fue suerte. No, la suerte no tiene nada que ver aquí. Fue más bien un error, una coincidencia, como todo en mi vida. El día en que todo comenzó, yo estaba en casa, solo, mirando la lluvia caer por la ventana. Sin trabajo, sin preocupaciones. Ese día fue el último día que me sentí humano, de alguna manera. Porque después de eso, ya no quedaba nada de la vida que conocí. Recuerdo que desperté con un dolor en la cabeza. No era un dolor común, sino un dolor penetrante, como si me hubieran golpeado con un mazo. Miré a mi alrededor, pero no había nada que lo explicara. Mi apartamento estaba tal como lo había dejado la noche anterior. Las luces del vecindario brillaban débilmente a través de la ventana. Todo parecía normal. Salí de la cama y fui al baño, y fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. La televisión, que siempre estaba encendida por la mañana, estaba apagada. Nada raro en eso, lo primero que hice fue encenderla. La pantalla parpadeó, y luego se quedó en negro. Eso me hizo pensar en el cable, pero cuando revisé, la conexión estaba bien. Al principio me asusté un poco, pero luego me dije que todo eso podía ser normal. Quizá una tormenta había cortado la señal. Me vestí con rapidez, y tomé mi mochila con algunas provisiones. No tenía ganas de quedarme encerrado en mi apartamento todo el día. Era el momento perfecto para dar un paseo, a ver si podía encontrar algo de comida. No sabía qué había sucedido con las tiendas, si las calles estaban seguras o si había alguna señal de vida. Solo sabía que no iba a quedarme sentado esperando respuestas. Recorrí las calles desiertas, escuchando mi respiración entre el ruido lejano del viento que se colaba entre los edificios. El aire estaba más pesado que nunca, como si algo estuviera presionando sobre mi pecho. Mientras caminaba, me di cuenta de que las ventanas de los apartamentos que pasaba estaban todas cerradas. Sin luces. La ciudad, normalmente llena de vida y ruido, parecía un cadáver en descomposición. Poco después, vi a alguien. O, mejor dicho, vi algo. Estaba de pie en medio de la calle, con la espalda hacia mí. En principio, pensé que era una persona, pero cuando se giró lentamente, algo en su rostro me hizo detenerme en seco. Estaba pálido, sus ojos vacíos y hundidos, y su piel parecía casi transparente. No era una persona normal, no más. Su respiración era entrecortada, y su boca se abría y cerraba como si intentara decir algo, pero no emitía sonido alguno. Un escalofrío recorrió mi espalda,
y me giré rápidamente para alejarme, pero mis pies no respondieron. Estaba paralizado. Mi cuerpo estaba diciendo que corriese, que me alejara de eso, pero mi mente se quedó atrapada en un bucle, observando la figura como si de alguna forma pudiera entender qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando sentí un grito, o al menos lo que imaginé que era un grito, porque los dientes de la criatura se mostraron y sus ojos se clavaron en mí. Aún no entiendo cómo logré correr. Ni siquiera sé por qué. Quizá fue el puro instinto. Pero al menos me di cuenta de algo en ese momento. Estaba solo. Había algo fuera de lugar, algo siniestro, pero lo peor de todo fue que me di cuenta de que ya no podía fiarme de nada ni de nadie. Las personas ya no existían de la manera que solían hacerlo. Lo que quedaba de ellas no era más que sombra, algo hueco. Durante las siguientes horas, me refugié en mi apartamento, mirando por la ventana. No podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Como si, desde la oscuridad, algo me estuviera observando. Algo que ya no era humano, pero que todavía mantenía algunos vestigios de lo que alguna vez fue. Era la sensación de estar siendo cazado. Y a pesar de todo, me encontraba en pie. No sabía por qué, pero me encontraba en pie. En medio del apocalipsis, yo seguía allí. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. El virus parecía haber mutado, transformando a la gente en algo que no podía ni reconocer. La ciudad se llenó de esos seres, algunos aún vagando por las calles, buscando algo que yo no podía comprender. Otros ya se habían retirado, quizá para morir. Los edificios de la ciudad, que alguna vez fueron símbolos de vida, ahora eran tumbas de un pasado lejano. Un pasado que me resultaba irreconocible. En mi mente, la desesperación comenzaba a ceder terreno a algo más oscuro. La soledad no me parecía tan cruel como al principio. Ahora, en mi aislamiento, algo dentro de mí comenzaba a cambiar también. Algo estaba surgiendo en las sombras de mi mente, algo que me susurraba que las reglas de la humanidad ya no importaban. Quizá nunca lo hicieron. Quizá la civilización no fue más que una mentira que nos contamos a nosotros mismos para justificar nuestra existencia. Ahora, ya no quedaba nada más que los ecos de la humanidad, y la carne que se pudría bajo la superficie. Nadie venía a salvarme. Y la pregunta que me atormentaba no era si podría sobrevivir. La pregunta era si debía hacerlo. Ya no salía con la misma frecuencia que antes. Las calles vacías, los edificios rotos y las sombras al final de cada calle me mantenían dentro de mi apartamento. Era una especie de prisionero, aunque las puertas y ventanas no estaban cerradas a cal y canto. A veces, solo me quedaba mirando por la ventana, viendo cómo los días se sucedían y cómo todo se desmoronaba poco a poco. El sol salía, pero no iluminaba como antes. Había algo diferente en esa luz. Algo sombrío. Una mañana, después de dormir mal, me levanté con la sensación de que algo había cambiado. El aire estaba diferente, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo inconfesable. Durante los últimos días, había dejado de ver a esos seres por las calles. Al principio, pensé que se habían ido, que quizás todo se había quedado en una especie de pesadilla colectiva. Pero hoy, mientras miraba a través de la ventana, vi algo que me heló la sangre. Allí, en la esquina de la calle, estaba uno de ellos. No se movía. Simplemente estaba de pie, observando mi edificio. Era más grande que los anteriores, más imponente. No había duda de que me estaba buscando. Y entonces lo entendí, no se trataba solo de sobrevivir. Ellos no solo querían matarme. Quiero decir, sí, ellos querían mi sangre, pero había algo más profundo, algo oscuro en sus ojos. Parecía que me odiaban, como si me culparan por ser uno de los pocos que seguían vivos. A lo largo de los días, mi mente comenzó a jugarme trucos. ¿Y si todo esto no era real? ¿Y si lo que veía, o lo que pensaba ver, era simplemente una distorsión de mi mente cansada? ¿Podría ser que la soledad estuviera comenzando a desquiciarme? Mi instinto me decía que no, que lo que veía era real, que esos seres existían. Pero la pregunta seguía allí, rondando en la periferia de mi conciencia. ¿Y si no? Decidí que tenía que salir. No podía quedarme encerrado para siempre.
Si ellos me estaban cazando, entonces tenía que encontrar un lugar donde esconderme, donde buscar respuestas. A medida que avanzaba por las calles, sentí la presencia de ellos cada vez más cerca. Sus sombras se movían entre los escombros, y podía oírlos susurrando entre los edificios, como si estuvieran tramando algo. Como si estuvieran esperando. No los entendía. No sabía si aún eran personas, si alguna vez lo habían sido. Pero algo me decía que sí. De alguna manera, sentía que esos seres, en su condena, estaban tratando de recuperar lo que perdieron. Y yo, Tomás, era solo un obstáculo en su camino. Avancé con cautela. No sabía si la ciudad estaba vacía o si había alguien más, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Me detuve a la entrada de una vieja tienda de comestibles. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Las estanterías estaban casi vacías, pero había algunos paquetes de comida sin abrir. Mientras recogía lo que pude encontrar, sentí una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome. Lo miré a través de la rendija de una estantería, y allí estaba. Otro ser. Estaba parado, inmóvil, en el umbral de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. No sé cómo, pero lo supe. Él no estaba solo. Otros se acercaban desde las sombras, más lejos, sí, pero lo suficientemente cerca como para que pudieran escucharme. Y lo peor de todo es que sabía que no era mi comida lo que les interesaba. No, no era mi supervivencia lo que buscaban. Era mi vida. Corrí. No me importó lo que dejé atrás. Corrí como nunca antes. A cada paso sentía que las sombras me seguían, que mis perseguidores se acercaban, más y más. El eco de mis pasos era el único sonido en la ciudad, hasta que, al girar una esquina, tropecé con algo. Cuando caí al suelo, me di cuenta de que no era un objeto. Era una persona, o lo que quedaba de ella. Estaba allí, tendida en la calle, con la piel gris y los ojos vacíos. Pero cuando la vi más de cerca, supe que no estaba muerta. Estaba transformada. Y de alguna manera, esa visión me aterrorizó más que cualquiera de los otros seres que había visto antes. Esa persona había sido un sobreviviente. Como yo. Pero ahora ya no era nada. Había pasado por el proceso de la transformación, y ahora era uno de ellos. Me levanté rápidamente, el miedo apoderándose de mí, y volví a correr. No era solo un virus lo que había arrasado con la humanidad. No, era algo más. Algo que transformaba a las personas en algo distinto, algo inhumano. Y yo, al igual que ellos, estaba marcado. Algo dentro de mí me decía que, al final, no me quedaría mucho tiempo antes de que yo también me convirtiera. Que tal vez ya estaba comenzando el proceso sin saberlo. Al regresar a mi apartamento, cerré las ventanas con más fuerza. Esta vez, no iba a dejarme atrapar. Estaba decidido. Si iba a morir, que al menos fuera luchando. Pero no sería fácil. Algo en el aire, algo en mis entrañas, me decía que la batalla aún no había terminado. No sería solo una cuestión de sobrevivir. No, mi lucha sería por algo mucho más grande, mi humanidad. El miedo se había apoderado de mi cuerpo. Ya no solo me temía a ellos, los que ya no eran humanos. Ahora, mi mayor enemigo era el tiempo. ¿Cuánto quedaba antes de que me convirtiera en uno de ellos? Había días en que pensaba que ya podía sentir el cambio, un picor extraño bajo la piel, una especie de hambre insaciable. Pero esos eran solo momentos fugaces. Y no estaba seguro de si era real o si mi mente simplemente me estaba jugando una mala pasada. Al principio, pensaba que podría estar equivocado. Que había algo que podría hacer para evitar el destino que me esperaba. Pero después de los días que pasaron, me di cuenta de que no podía escapar de lo inevitable. Quizá mi final no vendría a manos de ellos. Quizá el verdadero monstruo era lo que sucedería dentro de mí. Me preparé para lo peor. Tenía que estar listo para lo que fuera que viniera. La casa no solo me perseguía desde las sombras, sino también desde mi propia mente. Lo peor de todo, es que no sabía que era real y que no lo era. Ya no sabía si era el último hombre sobre la faz de la tierra o si todo era solo una ilusión. Pero, ¿quién podría saberlo? Quizás, al final, no existían respuestas,
solo una interminable oscuridad que aguardaba nuestra caída. La niebla llegó en la madrugada, tan espesa y opaca que parecía que todo lo que me rodeaba se desmoronaba lentamente en una neblina sin fin. Durante los primeros días, no presté mucha atención a este fenómeno. Pero pronto, la niebla se volvió más densa, como si fuera una presencia tangible, que absorbía todo lo que tocaba. De alguna manera, me recordaba a la oscuridad que había invadido mi mente desde que todo había comenzado. Un manto, un velo que ocultaba lo que quedaba de mi humanidad. El aire estaba cargado, y me resultaba más difícil respirar a medida que pasaban las horas. Lo peor de todo era que ya no podía distinguir entre la niebla real y la niebla que se había instalado en mi mente. Era como si todo estuviera envuelto en un mismo estado de confusión y desesperación. La sensación de estar atrapado en un espacio sin salida se hacía más y más fuerte. No salí durante 3 días completos. 3 días de estar encerrado, esperando a que la niebla se despejara, esperando que los sonidos de la ciudad regresaran, o al menos que el sol volviera a aparecer. Pero nada de eso ocurrió. En lugar de eso, el sonido se desvaneció aún más, como si la niebla estuviera absorbiéndolo todo. La ciudad, que antes había sido un caos, ahora era un lugar muerto. Cada calle que recorría era un reflejo de la desolación en mi interior. Sentía la amenaza de ellos en cada esquina, en cada sombra que se estiraba hacia mí. Pero lo peor no era que me estuvieran buscando. Lo peor era que ahora, ya no podía decir con certeza si yo era el que los buscaba. ¿Quién estaba cazando a quién? El 6.º día, decidí salir. No podía quedarme en mi apartamento para siempre, atormentado por la incertidumbre. Sabía que lo que fuera que me aguardaba en las calles, tenía que ser enfrentado de frente. Si la niebla representaba el final de todo, entonces lo enfrentaríamos. Como si fuéramos condenados a caminar hacia un precipicio, uno del que no podríamos regresar. Tomé lo que quedaba de mi mochila, con algunas latas de comida, y salí a la calle. El aire estaba impregnado con un sabor metálico, y la niebla era espesa, opaca, como si intentara tragarse todo a su paso. A pesar de mis esfuerzos por avanzar, mis pasos fueron lentos. Podía sentir que la niebla me envolvía, me rodeaba, y cuanto más me adentraba en ella, más profundo me sentía en la oscuridad. De repente, sentí algo detrás de mí. Un movimiento que no era el viento, ni el crujir de los escombros, sino algo mucho más cercano. Algo con vida. Giré rápidamente, mi respiración entrecortada, y allí estaba. Uno de ellos. No era como los otros. Este era diferente, más grande, más imponente. Sus ojos, vacíos y vacíos como el abismo, me observaban sin expresión alguna, como si fuera una bestia esperando a que me acercara para devorarme. Retrocedí, pero el ser dio un paso hacia mí. Mis piernas temblaban, mi mente luchaba por encontrar una salida. Pero, en el fondo, algo dentro de mí me decía que este era el último obstáculo. La única barrera entre yo y el destino. Era el final, o al menos, eso pensaba en ese momento. Sin embargo, cuando intenté moverme nuevamente, algo increíble sucedió. En lugar de avanzar hacia mí, el ser se detuvo. Sus ojos brillaron con una luz extraña, y por un momento, sentí una especie de conexión. Algo que me heló la sangre. No te tienes que ocultar, susurró, y la voz, aunque rasposa y casi ininteligible, me hizo retroceder. No era una voz humana. No era un susurro cualquiera. Era como si algo intentara hablarme a través de una capa de tormenta. Lo que buscas no está aquí. Lo que buscas está en ti. Al principio, no comprendí. ¿Qué quería decir con eso? Estaba a punto de gritar, de pedirle que me dejara en paz, pero algo me hizo callar. Una voz, una muy familiar, dentro de mi cabeza, me pidió que escuchara. Y entonces, lo entendí. Era yo. Yo había cambiado. Todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, todo lo que había sido antes del virus, ya no era lo que importaba. Porque la verdad era que mi destino no era el mismo que el de los otros. Mi supervivencia no dependía de escapar. Mi supervivencia dependía de aceptar lo que había ocurrido. El ser se giró, y sin mirar atrás, se perdió entre la niebla, como si me hubiera mostrado algo,
una revelación que yo mismo había olvidado. Esa noche, algo extraño ocurrió en mi interior. No sé cómo explicarlo. Podría decir que fue una especie de despertar, o quizá, solo una aceptación. Al principio, estaba aterrorizado por la idea de convertirme en uno de ellos. Pero después de ese encuentro, después de ese mensaje, comprendí que la transformación no era solo un proceso físico. Era algo mucho más profundo. Algo que yo ya había estado atravesando sin darme cuenta. El ser me había mostrado algo en su silencio, algo que yo no quería ver, pero que era inevitable. Yo ya no era el mismo. La humanidad que había sido Tomás, con todas sus pequeñas preocupaciones y miedos, ya no existía. Lo que quedaba de mí era solo una sombra de lo que había sido. Pero ahora, esa sombra tenía una oportunidad. Tal vez había una forma de seguir adelante, no como el hombre que fui, sino como algo diferente. El tiempo había jugado con mi mente, transformándome en algo que ya no podía identificar, pero que también me había liberado. La transformación, de alguna manera, había sido un acto de renacimiento. Ya no tenía miedo de la niebla, ni de los seres que una vez me persiguieron. Había algo más grande que me esperaba. Algo que iba más allá de mi supervivencia. Pasaron más días, o al menos lo que sentí como días. Mi mente ya no estaba segura del tiempo, pero entendí algo crucial. Ya no estaba buscando escapar. Estaba buscando aceptar. La humanidad, como la conocía, ya no existía. Lo que quedaba de ella era un eco lejano, y ahora, yo era parte de ese eco. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía adaptarme a la nueva realidad. El último refugio ya no era un lugar físico. No se encontraba en las calles, ni en los edificios, ni siquiera en el apartamento que una vez llamé hogar. El refugio estaba dentro de mí. Y con esa revelación, pude ver el futuro con una nueva perspectiva. Una que no se basaba en el miedo ni en la desesperación. Con el sol, o lo que quedaba de él, brillando a través de la niebla, miré hacia adelante, listo para enfrentar lo que viniera. Ya no había duda. Ya no había miedo. Ya no había lugar para la huida. Solo quedaba la aceptación de lo que era y lo que me había convertido. Al final, no se trataba de ser el último hombre en la tierra. Se trataba de ser lo que quedaba de la humanidad, de una nueva especie, y de aceptar el rol que me tocaba jugar. La niebla no era el fin. Era el comienzo. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.